Buenas noches, alumnos y alumnas de la Escuela Dominical, de la Escuela Bíblica. Los saludo por este medio y estamos nuevamente con esta clase de escuela. Hoy vamos a tocar la lección número 2, que lleva por título Viva preparado, imparta ánimo mientras espera al Señor. Y el texto principal, podemos decir, el texto de estudio va a estar ubicado en primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 10. Si bien vamos a tocar otras referencias, pero nos vamos a referir primeramente a ese texto. Antes de pasar a la clase, podemos decir de lleno, antes de entrar de lleno en el tema que vamos a desarrollar, quería leerles en el libro de Hechos capítulo 16, desde el verso número 6 en adelante, cuando el apóstol Pablo tiene la visión del varón macedonio. Lo compartimos la lectura, si tienen su Biblia ahí tómela, y dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Cuando miro esto, yo le decía el otro día que el apóstol Pablo era alguien que planificaba sus viajes. Es más, al principio de este viaje misionero, que es el segundo, el apóstol le dice a Silas, que es con quien emprende este viaje, y después sabemos que se le suma a Timoteo, dice: volvamos a visitar las iglesias que fundamos, o sea, las iglesias que se levantaron. Y ese era el recorrido que él había planificado, los lugares que tenía que ir, las ciudades que tenía que visitar. Pero cuando vemos que él estaba atravesando Frigia, dice, y la provincia de Galacia, ubicado, podemos decir, en Asia Menor, que era la intención de él era de visitar las iglesias, dice que el Espíritu Santo le da de noche una visión a él y le muestra un varón macedonio. La región de Macedonia está en lo que hoy es en parte Grecia, y podemos decir hay otro país al norte de Grecia que se llama hoy Macedonia del Norte, pero principalmente Grecia. En aquellos tiempos esa región romana estaba ubicada y tenía ciudades importantes como Berea, como Filipos y como Tesalónica. No nos olvidemos que Tesalónica en los tiempos de Jesucristo o en los tiempos del apóstol Pablo era una ciudad muy grande, era la capital de la provincia romana de Macedonia y tenía aproximadamente 200.000 habitantes, por lo tanto era una ciudad muy grande y muy populosa. Un poquito para ver un poquito la historia y ubicarnos en la historia, la ciudad de Macedonia fue fundada en el año 316 a 317 aproximadamente antes de Cristo por Casandro. Casandro estaba casado con una media hermana de Alejandro Magno y le pone el nombre a esta ciudad tesalónica en honor a su mujer, porque su mujer se llamaba Tesalónica. También quería destacar que esta ciudad era una ciudad, como digo, muy importante, una urbe de tránsito muy importante, ya que ocupaba una vía que se llamaba la Vía Egnatia. Esta Vía Egnatia era una ruta que habían hecho los romanos, una ruta que tenía un recorrido de 1120 kilómetros y partía de lo que hoy es Estambul, que es Turquía, en el este, y en su recorrido al oeste tocaba varias ciudades hasta terminar en lo que hoy es la nación, o sea, el país de Albania. A partir de ahí se cruzaba en barco al sur de Italia y comenzaba la Vía Apia, que era otra carretera que había sido construida por los romanos. Bueno, esta carretera fue construida, como decía, en el año 146 a.C. y estaba formada por grandes piedras, o sea, tenía grandes piedras en las cuales se colocaban. Tenía su mantenimiento y por lo tanto era una vía de tránsito muy importante. Y yo creo por eso el apóstol Pablo, cuando llega a Tesalónica, busca esta ciudad para establecer ahí la iglesia cristiana. Esta lección que vamos a tocar hoy tiene 3 objetivos. El primer objetivo es resumir los retos que enfrentaron los creyentes de Tesalónica.
El segundo objetivo es identificar y aplicar las 3 maneras usadas por Pablo para animar a los creyentes de Tesalónica. Y el tercer objetivo es explicar lo que Pablo quería decir con el Evangelio. Bueno, pasando al primer, antes de pasar al primer objetivo, nosotros vamos a notar que en estas 2 cartas, de primera y segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo tiene un público al que quiere llegar, en su mayoría gentil, convertido al cristianismo. Si bien había judíos que habían creído, estas iglesias se componían mayormente, cuando comienzan a crecer, por gentiles convertidos. Por eso el apóstol Pablo no se ve en la necesidad de citar el Antiguo Testamento, pasajes del Antiguo Testamento, tampoco cita la ley de Moisés, algo que sí haría en lugares, podemos decir, donde hay judíos o principalmente en la sinagoga. Porque él, para presentar el Evangelio, sabemos que primeramente iba a las sinagogas, porque él pertenecía a los judíos, y en las sinagogas discutía, disertaba, como nosotros los vamos a ver cuando miremos el texto, o lean ustedes el texto en el cual está basado esta lección. Vamos a desarrollar un poquito el punto de los objetivos, y vemos que el primero era resumir los retos que enfrentan los creyentes de Tesalónica. Para esto vamos a tener que leer 3 versículos. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Lo estuvimos compartiendo en los primeros videos cuando empezamos esta lección. Ya les comento, dice así la palabra: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y ahí vemos que los tesalonicenses habían recibido la palabra en momentos difíciles, momentos en los cuales el Evangelio o convertirse al cristianismo era algo muy difícil, y principalmente porque había una cierta persecución de parte de los judíos hacia esta nueva, llamémosle, religión para ellos. Si miramos en 1 Tesalonicenses 2.2, también dice la palabra: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La oposición tampoco detenía al apóstol Pablo, pero vemos que también era uno de los peligros, de los retos que enfrentaban estos misioneros. Y otro pasaje en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, el verso 3, dice la palabra de Dios: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Él les quería decir que ser cristiano no era algo fácil, sino que ser cristiano o la vida de un cristiano estaba continuamente expuesto a pruebas. Y ahí podemos decir, hay distintos tipos de prueba o persecución hacia los cristianos. La primera es una persecución física, que bueno, nosotros hoy vivimos en un tiempo de libertad del Evangelio, pero en aquellos tiempos, era difícil llegar con este nuevo mensaje. Entonces, la persecución física, sabemos que Pablo muchas veces, y también Pedro y varios también misioneros fueron puestos presos, fueron azotados, o sea, un montón, podemos decir, de persecución física, golpeado. En un momento a Pablo también lo golpearon casi hasta dejarlo muerto. Entonces vemos que primero hay una persecución física. Después hay otro tipo de prueba que enfrentamos los cristianos, por ejemplo, que son los insultos sociales, emocionales, mentales. Nosotros, por ser cristianos, muchas veces tenemos que ser rechazados, menospreciados, ridiculizados, excluidos muchas veces de distintos grupos o dentro de la sociedad misma. No hay cristiano que no pueda decir que nunca, o podemos decir en su trabajo, no sé, lo trataron despectivamente o se burlaron por su condición de cristiano. Podemos decir, esta es en la que muchas veces nos sentimos un poco más familiarizados, no tanto con la persecución física, que sí los misioneros que hoy salen, podemos decir, por el mundo o por distintos lugares donde hay una oposición al Evangelio, vemos que sí hay persecución física, pero nosotros, podemos decir, tenemos más este tipo de persecución, que es la social, la emocional y la mental.
Por otro lado, una lucha espiritual, o sea, el diablo estorba para que no se lleve a cabo la obra de Cristo, que es la extensión del Evangelio. Entonces también hay una oposición del diablo, de las tinieblas, del reino de las tinieblas, en que el Evangelio se pueda llevar. En algunos casos también otro tipo de oposición, por ejemplo, son las pérdidas financieras o las pérdidas económicas, muchas veces por la extensión del Evangelio. Algunos sufren este tipo de pérdidas. Si nosotros leemos en el libro de Hechos, capítulo que leíamos cuando comienza el capítulo 17, desde el verso 1 hasta el 10, cuando llegamos al verso 6, o si quieren al verso 5, hay un hombre que se llama Jasón. ¿Saben que Jasón, para que dejaran libre al apóstol Pablo, tuvo que pagar una fianza de su bolsillo? Y decir, ¿por qué tuvo que desembolsar un dinero, pagarlo a modo de, podemos decir, de liberación, a modo de fianza, para que el apóstol pudiera recuperar su libertad? Y esto ocurrió en Tesalónica, entonces vemos que también había una gran oposición. Después, otro propósito al escribir esta carta fue para el objetivo, como decir, que tenemos también, es identificar y aplicar 3 maneras usadas por Pablo para animar a los creyentes. O sea, el apóstol Pablo sabía que la iglesia de Tesalónica estaba creciendo, como dice él, ustedes recibieron el Evangelio en Espíritu Santo y en poder, en medio de gran oposición. Y después en 1 Tesalonicenses 3:3 habla también que dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Él, como decía, ser cristiano significa ir en contra, podemos decir, de muchas veces de lo establecido, ir en contra de todo lo que atenta contra Dios, porque uno después, cuando es cristiano y se convierte, podemos decir, está del lado de Dios, está del lado de la iglesia. Entonces, dentro del objetivo había 3 maneras que Pablo usaba para animar a los creyentes. Cuando comienza esta carta, en el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, el verso 2 y el 3, nosotros nos damos cuenta de que Pablo comienza con palabras de ánimo para esta iglesia. Dice la palabra, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos estas 3 palabras, el apóstol menciona 3 cosas, ¿no? Que motiva, podemos decir, a la iglesia. Primero, él en este pasaje motiva a los creyentes por podemos decir, por su compromiso espiritual, porque él los veía que con mucho gozo servían espiritualmente. Entonces, él dentro de estas 3 maneras que eligió para elogiar a la iglesia y para animarla y para exhortarla, ¿no? Para decirle, sigan adelante, aunque haya oposición, aunque los encarcelen, aunque los golpeen, aunque no los escuchen, tienen que seguir, porque predicar el Evangelio era algo que tenían que hacer como un compromiso. Y fíjense que acá él habla de que la motivación espiritual, y hay 3 palabras que nosotros las encontramos también en primera de Corintios 13:13, cuando habla del amor, habla de la fe, la esperanza y del amor. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, el verso 3, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe que, si ustedes van a mirar Corintios, 1 de Corintios que yo le mencionaba, capítulo 13, verso 13, dice, estas 3 cosas permanecen, la fe, la esperanza y el amor, y dice esta carta, pero lo más importante, o puedo destacar, es el amor. Dice la palabra, muchas veces, cuáles son nuestras motivaciones dentro de la iglesia o dentro del ámbito que nosotros ocupamos como creyentes en Cristo. O sea, ¿qué es lo que nos mueve? Y dice, podemos decir, o sea, me hice unas preguntas. ¿Por qué trabajamos en la iglesia? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿qué es lo que nos mueve? Y
podemos decir, tres distintas razones, que algunas son valederas y otras no. Más que nada vamos a tratar las razones que no son valederas para servir a Cristo. Porque él decía que la motivación tiene que ser la fe, la esperanza y el amor. Pero puede que haya muchos que trabajen porque alguien los observa. Pues ya me está mirando, bueno, voy a trabajar, voy a hacer esta actividad, voy a participar porque alguien me está mirando. Algunos son motivados por el dinero, por la codicia o por razones egoístas. Otros pueden ser motivados por el deber o por el reconocimiento o por temor, o sea, porque le dan una orden y la tienen que cumplir. Y nosotros sabemos que lo que le decía el apóstol Pablo es que ninguna de estas tres cosas tiene que estar, sino que la motivación que tienen que tener es en la fe, en la creencia de Cristo, en lo que nos lleva a hacer las cosas para el Señor. No tiene que haber ningún sentido egoísta en lo que hacemos o en lo que decimos o en lo que pensamos. El apóstol Pablo también los elogia a la iglesia o los anima por su conversión. Vamos a mirar en 1 Tesalonicenses capítulo 1, el verso 4 y 5. Dice la palabra: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y después hay otro versículo. Fíjense que primero en este pasaje el apóstol Pablo está hablando que había una evidencia en el cambio de vida, porque sabemos que la conversión, cuando me convierto, cuando soy cristiano verdadero, ¿no? Hay evidencias de un cambio de vida, un cambio de actitudes, un cambio de vocabulario, o sea, mi vida cambia y es transformada. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjense que está hablando el apóstol Pablo y los está motivando porque su conversión estaba resaltando, podemos decir, se podía ver, podemos decir, la conversión verdadera. Dice: ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero, o sea, a quien hay que servir, y lo están haciendo con mucho amor. Un tercer, podemos decir, elogio lo vemos en 1 Tesalonicenses, que lo leímos también, 1:6. Pablo dice que ellos se habían transformado en imitadores, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Fíjese que él continúa refiriéndose y diciendo: ustedes fueron transformados, ustedes cambiaron la conducta, mejoraron su reputación, son influencia, o sea, en las regiones cercanas a Tesalónica todos los conocen y hablan de ustedes por el cambio que ven. La tercera parte, podemos decir, o el tercer objetivo de esta lección es el Evangelio. Y acá un poquito queremos ver, porque cuando miramos los tres primeros capítulos, podemos decir, de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, los primeros tres capítulos, vemos que el apóstol menciona 10 veces la palabra evangelio. Hay un cuadro ahí que está en el material de estudio, que la verdad el cuadro ayuda a poder conocer. El cuadro está en la página 29 y está cada cita y para escribir, hacer un pequeño resumen con respecto a cómo Pablo se refiere al Evangelio. Y tenemos que saber un poquito qué es el Evangelio, o sea, qué significa el Evangelio, o qué decía Pablo, qué quería decir él cuando hablaba del Evangelio. Sabemos que el Evangelio significa buenas noticias, o sea, dentro de la traducción Evangelion significa buenas nuevas, ¿sí? o nuevas palabras, o sea, algo nuevo, digamos, que tiene. ¿Y qué encerraba todas estas cosas de Evangelio? Vemos que el apóstol Pablo, cuando hablaba del Evangelio, estaba resumiendo las nuevas noticias, o sea, las nuevas acerca de Jesús.
y de la relación con Él, tanto ahora como en el futuro. O sea, esa es cuando el apóstol se refería al Evangelio, estaba hablando de esa relación que tenemos nosotros con Cristo. Ahora y en el futuro, porque nos vamos encaminando y nos vamos preparando para el reino celestial. O sea, es una relación que no se va a terminar aquí en la tierra. Después también, cuando hablaba de Evangelio, trataba de unir todo lo que significaba la vida de Cristo, o sea, la encarnación, sabemos Jesús como hombre, como hijo de hombre, el haber nacido una mujer, o sea, la encarnación de Cristo, toda su vida, las enseñanzas, dice, el ministerio de Jesucristo, la muerte, la resurrección, la ascensión, la segunda venida y los juicios de Cristo. También cuando se hablaba del Evangelio, hablaba de la salvación, y podemos decir, la salvación también se refería un poco al castigo, ¿no? que uno tiene por ser pecador. O sea, uno cuando es pecador, digamos, es digno de castigo. Pero el Evangelio traía juntamente con el castigo la redención por medio de la salvación del pecado. La justificación, la santificación de la persona por medio del Espíritu Santo y la glorificación. Entonces vemos que el apóstol le da una participación muy importante cuando se refiere al Evangelio, qué es lo que significa el Evangelio para el apóstol Pablo. Y englobaba todas estas cosas que pude comentar. Bueno, que Dios le bendiga. Esta es podemos decir, la segunda clase. Agradezco también a los que se van sumando, a los que participan, y creo que este es un tiempo para aprender de la palabra de Dios. En la próxima lección ya estamos pasando un poquito más al tema que trata las epístolas escatológicas. El título de la próxima lección es Viva preparado, y dice: sea un siervo fructífero mientras espera al Señor. Ese es el título de la próxima lección, que la vamos a estar pasando, o las voy a estar pasando en la semana. Que Dios le bendiga y que tengan muy buenas noches.